Y abrimos espacio a las últimas preguntas, justamente, que ustedes nos han hecho llegar a través del WhatsApp. Le damos la bienvenida entonces, muchas gracias por acompañarnos, a Elisa Pereira, a Tamara Acosta, a Facundo Ibáñez, Maximiliano Dini, que también va a estar cumpliendo la función de traductor en caso que sea necesario, y a Danilo Cabrera, que nos está acompañando en el cierre de esta primera jornada. Así que bueno, vamos entonces a la primera pregunta que nos llegó, que va dirigida a Tamara, y la consulta es: ¿qué fitoquímicos son los que se priorizan si fuéramos a seleccionar? ¿Y cuáles son benéficos para la salud? Tamara, perguntam de fitoquímico que foi estudado, qual seria o mais importante se fosse selecionar para que vire cultivar? E desses fitoquímicos, qual seria o mais importante para a saúde? Sim, agradeço a pergunta. A princípio, nós não discriminamos, né, nesse estudo a importância dos fitoquímicos, mas acredito que o que teria maior intensidade no araçá amarelo seria os carotenoides, por conta da sua coloração amarela. E, na verdade, a importância deles se dá em conjunto com os demais pela atribuição da atividade antioxidante total que ele confere, que o conjunto desses fitoquímicos conferem à fruta. Não sei se ficou bem claro, se eu consegui me explicar direitinho. Sim. Otra pregunta para Tamara es: ¿qué características tiene el suelo ahí en la zona de Río Grande do Sul, donde crece en forma natural el araçá amarillo? Bom, posso responder? Aqui no Rio Grande do Sul, ele tem uma distribuição bem ampla, né? Então, nós temos uma diversidade bem grande de características de solo, mas esses do estudo, eles estão em um pomar experimental da Universidade Federal de Pelotas, e aqui ele é caracterizado, então, este solo onde foi desenvolvido esse estudo, é caracterizado como um argissolo vermelho-amarelo, de profundidade moderada, com textura média no horizonte A e argilosa no horizonte B. São solos que frequentemente acabam ficando alagados, né? Em função do relevo mais plano e da demanda de chuvas que a gente tem aqui na região. Una última pregunta para ti, Tamara, es: ¿cómo se diferencian los accesos? ¿Es genéticamente? Sim, na verdade, esse trabalho foi começado por um outro colega, né? Então, ele foi coletando esses materiais, frutos de populações espontâneas no Rio Grande do Sul, e georreferenciando esses pontos de coleta. A partir daí, então, foi levado ao laboratório, eles retiraram as sementes, e dessas sementes, dessas frutas coletadas e georreferenciadas, se montou o pomar experimental, então, com cerca de 32, 35 acessos, se não me engano, dos quais 12 foram selecionados para compor esse trabalho. Na verdade, esses nomes, né, A30, A16, A15, se referem como eu posso dizer, ao momento da coleta ali, eles foram enumerados de 1 a 35, e então esses números se referem somente ao momento da coleta. Muchas gracias, Tamara. Ahora vamos con Facundo. Una pregunta para ti es: ¿cómo es la mejor conservación de la fruta luego de cosechada? ¿Cómo y por cuánto tiempo? Y bueno, ponen como ejemplo el araçá y el guayabo, y es una persona que le interesa justamente trabajar en estos cultivos. Bien, interesante la pregunta. El tema de los frutos nativos es, en general, ¿no?, es la poca conservación que tiene post cosecha. Entonces, una práctica habitual que se hace es rápidamente enfriar la fruta, y de esa forma a una temperatura de cámara se puede conservar varios días. No hay muchos trabajos de conservación de largo plazo, pero en general es fruta que se va a usar siempre para procesamiento,
luego para congelar la pulpa o obtener algún subproducto en forma rápida. Bien, bueno, y ahora no sé, una duda que le queda a una persona que nos dice que tú nombras el arazá rojo como una superfruta. Y bueno, anteriormente ya una de las expositoras había comentado que el arazá amarillo sería el nativo y bueno, y no así el arazá rojo. Entonces, bueno, pide esa aclaración. Y después nos preguntan si los datos de arazá que tú proporcionas, en qué coloración de frutos, si hay justamente el amarillo o el rojo y si hay diferencia entre ellos. Sí, en general voy por la última pregunta. Se diferencian el rojo y el amarillo, sobre todo el contenido obviamente de carotenos, que le da la coloración amarilla. En el caso del rojo va a tener un mayor contenido de antocianinas. Después, en cuanto al contenido de vitamina C, por ejemplo, es muy similar, de actividad antioxidante también. Y con respecto a la pregunta de superfrutos, en general es un término muy, si se quiere, más de uso comercial. Entonces, en sí no importa mucho dónde vino la fruta, si es o no, exclusivamente de Uruguay. El origen de la especie, pero crece en forma espontánea en Uruguay también, entonces se puede considerar que es un fruto nativo. Gracias, Facundo. Otra pregunta es, el nivel de pectina en guayabo, ¿cómo se compara con otras fuentes utilizadas actualmente? Por ejemplo, si se le compara con el de la manzana o los cítricos. Bien, el contenido es un poco menor. En realidad la fuente industrial actual de pectinas para uso en alimentos es la cáscara de naranja o la manzana. Y que la manzana anda más o menos en un 15-20% máximo, y nosotros encontramos en la cáscara del guayabo hasta un 5 o 7% de contenido de pectina, lo cual lo hace interesante porque en realidad todavía no está estudiado las propiedades que puede tener esa pectina, o sea que todavía no sabemos los posibles usos que pueda tener. ¿Y cuál de estas llamadas superfrutas se le ve como con mayor potencial? Buena pregunta. Yo creo que el guayabo es en el que hay más trabajo hecho. Yo creo que potencialmente todas las frutas pueden ser de alguna forma consideradas que tienen buen potencial. Luego se verá en el camino ese a producir nuevas variedades dónde se queda, pero en realidad yo creo que hay que trabajar con todas y después ver cuál se adapta mejor comercialmente. El arazá es muy interesante, luego del guayabo, por supuesto, que casi que es la fruta estrella, pero el arazá creo que va a ser la próxima fruta en tener variedades. Bueno, muy bien, gracias Facundo. Y ahora damos paso a Elisa. La pregunta para ella es, ¿cuáles son los compuestos más importantes para la prevención de enfermedades según el estudio que presentó? Elisa pergunta, desses compostos, qual que seria o mais importante na prevenção de doenças? Então, na verdade, todos os compostos têm a sua importância. Todos os compostos, incluindo os compostos fenólicos, né, os carotenoides aí presentes nos frutos amarelos, possuem a sua atividade antioxidante, o que é muito importante na prevenção dessas doenças. Mas existem vários estudos que relacionam a quantidade de compostos fenólicos presentes nessas frutas com a prevenção dessas doenças. Otra pregunta, Elisa. A tu forma de ver, ¿cuáles son los frutos nativos con más propiedades y potencial para la prevención de enfermedades? Elisa, pergunta uma coisa meio parecida a que foi para Facundo, que, desde o ponto de vista,
qual que seria a frutífera nativa que tenha mais propriedades no potencial para essa prevenção de doenças? É difícil mesmo, realmente. Todas as frutas, quando você estuda e você caracteriza os compostos, elas possuem um potencial enorme em relação à prevenção de doenças. Então, eu particularmente trabalho e pesquiso mais acerca do araçá, tanto do araçá vermelho quanto do araçá amarelo. E ele possui um potencial muito grande. Eu particularmente estudo mais a relação da atividade antidiabética do araçá. E ele é uma fruta que tem um grande potencial. Porém, existem vários estudos que relacionam também as demais com outras propriedades, inclusive anticancerígenas, né? Então, acredito que todas tenham esse potencial. Acho que eu classificar apenas uma seria muito difícil. Otra pregunta, ¿la forma de consumo afecta la disponibilidad de los compuestos bioactivos? Por ejemplo, si se consumen en forma natural, en congelado, industrializado. Elisa, a pergunta é se o jeito de consumir muda um pouco as propriedades. Sim. Então, in natura, acredita-se que os compostos estejam ali, não sejam intactos, né? Então a gente consegue chegar a todos os compostos. Por exemplo, depois de um processamento, inclusive, ou principalmente se houver temperaturas envolvidas, temperaturas altas, pode sim levar a uma degradação, né, desses compostos. Então, eu acredito que na forma in natura seja a melhor forma de consumo. Porém, como ainda, infelizmente, né, o acesso a essas frutas a toda a população não seja tão comum, né? Existem populações que infelizmente não têm ainda acesso, elas não são tão conhecidas. Eu acho interessante o processamento. Pode sim haver perdas, mas não totalmente. Acredito que acho interessante, inclusive, a formulação, né? O processamento delas y a formulación de nuevos productos ahí para llevar até a población. Muchas gracias, Elisa. Y ahora una última pregunta, muy breve. Nos consultan para lograr los efectos beneficiosos para la salud en el consumo de araçá. ¿Cuánto recomendaría consumir diariamente? A ver, si hay una receta. Elisa, preguntan ¿cuánto que sería recomendado consumir de araçá por día para obter esas propriedades boas? Uma coisa assim seria a pergunta. Sim, assim, ó, nós, no nosso laboratório, em meio a nossas pesquisas, nós chegamos a essa conclusão, porém nós não publicamos, então, mas eu adianto já, a gente fez em relação à atividade antidiabética, né, mais ou menos o quanto a população poderia consumir diariamente que levasse à atividade de diminuição da glicemia sanguínea. E chegamos à conclusão que em torno de 5 frutas apenas já levaria a essa atividade. Então, é uma quantidade razoavelmente baixa, né, se for pensar. Bien. Bueno, entonces con esa recomendación a buscar araçá, que todavía estamos en época, y a consumir unas 5 frutas por día. También el guayabo, estamos en época, así que aprovechemos estas frutas de estación. Bueno, así cerramos las preguntas. Hay otras, pero realmente estamos pasados de tiempo, así que les agradecemos todas las consultas que nos hicieron llegar, el intercambio muy rico que está habiendo en el chat de YouTube, que es como una actividad paralela, ya que entre ustedes también se
se preguntan y se responden, así que bueno, ese intercambio está muy bueno. Y bueno, estamos dando entonces por finalizada esta primera instancia, este primer día de reunión del encuentro de frutos nativos,